¿Cómo transformar una idea en un negocio millonario? Lo que te voy a contar hoy es cómo he hecho ya varias veces el paso desde una idea a un negocio que ha generado millones de euros. Así fue con mi hotel, Utopía Alicante, del cual soy propietario, y que pasó de ser una idea en un edificio que no sabíamos qué hacer a uno de los hoteles más conocidos para parejas de toda España. Lo mismo hice con mi agencia Neoattack, que tiene más de 11 años y hoy en día es probablemente la agencia de marketing digital más conocida de España. Además de esto, he hecho otros negocios, como pueden ser negocios inmobiliarios, restaurantes, en los cuales he aplicado esta misma estrategia que hoy te voy a explicar a ti, de cómo pasar esa idea a que se convierta en un negocio millonario. Si quieres escuchar el paso a paso, quédate, porque te lo voy a contar todo. Vamos a por ello. Punto número 1. Valida tu idea. Mira, cuando vas a validar tu idea, lo primero que tienes que pensar es en si la gente realmente eso le va a interesar. ¿Qué pasa? Que hay cosas más fáciles y más difíciles. Por ejemplo, si vendes un servicio es muy fácil. Montas una landing y vendes un poco en redes sociales orgánico, incluso puedes hacer una campañita de publi pequeña para ver si la gente contacta y ahí lo tienes fácil. Con un producto es un pelín más difícil, pero también sigue siendo fácil, porque puedes hacer lo mismo con una foto de un producto que no existe, hacer una pequeña campaña de publicidad y ver si lo compran. Y cuando lo compren, les devuelves el dinero y entonces ya te pones a hacerlo. Entonces puede ser un poco más sencillo. En el hotel es más difícil porque ahí tienes que montar todo el tinglao para poder hacerlo. Y entonces tienes que basarte en encuestas, preguntar a personas que conozcas, puedes hacer unas fotos o puedes hacer algo similar y vender con un prototipo, hacer una pequeña campaña de publi, pero es un poco más complicado porque nosotros, por ejemplo, no vendemos tanto con publicidad, vendemos mucho más con el orgánico de redes sociales y con Booking. Booking no te va a dejar publicitar el hotel si no existe, nada más que te queda publicidad en redes sociales o en Google, lo cual limita bastante lo que eres capaz de hacer. Y además que es más difícil vender una experiencia que vender un producto, porque el producto lo puedes ver, es tangible, y la experiencia es más complicado, sobre todo si nada más que está en tu cabeza, ¿no? A pesar de eso, yo montaría una landing, trataría de hacer un poco de publicidad o trataría de hacer encuestas o preguntar o ver si en otras ciudades está funcionando. Nosotros veíamos que había cosas medio similares de parejas, otros hoteles en zonas, en ciudades relativamente cercanas y gente que tenía que desplazarse mucho a esas ciudades si querían ir a un hotel de ese estilo. Entonces no había nada relativamente cerca, hablamos de hora y media de distancia. Hay gente que tenía que pasar 2 horas, 3 horas de distancia para poder ir a un sitio similar a este. Entonces nos centramos en que existía una audiencia ahí, un público que todavía no había sido satisfecho, ¿no? Y que existía esta necesidad. A veces preguntas o haces una encuesta en redes y no te tienes que fiar tanto, por eso es mejor hacer la encuesta, hacer una campaña pequeña de publi y hacer un poco de venta en orgánico o incluso preguntar a familiares, amigos y a gente cercana. Cuanta más gente preguntes, mejor. Y a veces es complicado porque hay gente que te va a decir que sí y que es una buena idea y luego a lo mejor piensan que es una puta mierda de idea, pero por no destrozarte te van a decir que es buena. Así que cuidado con lo que haces. Siguiente punto. Recuerda que lo importante es tener claro que necesitas un problema que resolver. Algo que no se esté haciendo bien en el mercado, algo que esté a medias o algo que no esté completamente resuelto. Recuerdo perfectamente que mi amiga Yaiza Canosa, fundadora de Goi, ¿no? Que es una empresa de transportes que fundó porque tenía problemas para llevar la comida a Madrid desde Galicia, quería recibir palés enteros de comida y le costaba porque eran muy grandes, entonces vio que había un nicho y que era imposible y que la gente no estaba resolviendo eso y decidió resolver ese problema. Nosotros vimos el problema de los hoteles para parejas, que no existía nada más que los hoteles convencionales y eso pues al final es aburrido, ¿no? No había nada distinto, con una experiencia un poco distinta en esa zona. Entonces vimos un problema, vimos una necesidad en el mercado. Hoy recuerdo que ayer me descargué una aplicación que el problema que resuelve es que a la gente que no entiende de plantas le hace una foto y sabe qué le pasa a la planta, lo cual está genial porque pues
Si estás empezando, no necesitas tener conocimientos o buscar 80 horas en internet, haces una foto y te dice el sol que necesita, la ubicación, la luz, el agua, todo. Era una necesidad. Cuesta muy poco, para mi gusto está bien porque el tiempo que me ahorra es bueno y haces la foto y sabes hasta qué planta es, todo. Tienes que ver si existe esa necesidad no resuelta. Si ya existe, tú puedes crear un negocio a partir de una idea, de una necesidad que ya está resuelta. Por ejemplo, yo en la agencia de marketing, ya había muchas agencias de marketing. ¿Puedo crearlo? Hombre, pues sí puedes crearlo. El problema no es la agencia de marketing, el problema es que cómo resuelves tú la necesidad de las empresas de conseguir aumentar su facturación. En el caso de mi agencia de marketing, NeoAttack, nosotros lo que hacemos es que creamos una metodología propia que sabemos que funciona para resolver un problema que otras agencias estaban resolviendo no lo suficientemente bien. Por eso decidimos, en base a la investigación y viendo todos los clientes qué es lo que mejor les funcionaba, crear un sistema, una metodología para resolver este problema. Eso probablemente sea lo más complicado a la hora de desarrollar tu idea empresarial. ¿Qué viene después? Construye el producto mínimo viable. El producto mínimo viable, como hemos visto en servicios, es fácil porque pues, es tu tiempo y entregas el servicio y ya está. En productos es más difícil porque tienes que crear un producto que resuelva mínimamente. Y en infoproducto pues, es fácil porque puedes crear pues, una formación, un curso que no tenga todos los módulos que va a tener en el futuro, pero que ya tenga algunos. De esta forma, pues te va a resultar sencillo resolver esa parte porque puedes empezar con un precio más bajo y con menos módulos. En el caso del producto yo haría algo parecido y en el caso del servicio exactamente igual. Algo mínimo con un precio mucho más bajo de lo que va a ser porque si no, al final la gente no va a ver el valor. ¿Qué viene después? Encontrar los primeros clientes. Muchas veces no sabemos captar clientes si no es con publicidad. A lo mejor tú has hecho la campaña de publicidad para hacer las pruebas y ni siquiera sabías cómo hacerla y te han salido mal. Es probable, de hecho hacer publicidad no es tan fácil como parece, aunque las plataformas te lo van a poner, Facebook, Meta, Google te lo van a poner muy fácil para hacer la publi, en realidad no es tan fácil. Hay un vídeo en mi canal en el que te explico paso a paso cómo captar clientes sin hacer publicidad, los métodos que hay. Te recomiendo que te lo veas porque ahí te voy a explicar captación puerta fría con emails, con redes sociales, teléfono, distintos métodos de captación que puedes utilizar para empezar a vender. Porque lo más importante cuando estás empezando es vender. Si no tienes ningún cliente, lo más probable es que tu negocio se acabe yendo a la mierda más pronto que tarde. Así que céntrate en la captación, enfócate ahí y si no tienes ni puta idea, vete al vídeo y míratelo entero porque te explico todos los métodos de captación que hay para captar sin pagar. Ahí los tienes. Captación rápida sin pagar, porque lenta, ya sabemos que por ejemplo en las redes sociales es más lenta, pero es súper efectiva. El orgánico de redes es una maravilla, probablemente de lo mejor que hay, ¿sí? Como esto que estás haciendo tú aquí. Ver a alguien que entiende del tema es uno de los puntos clave para comprar a esa persona. ¿Qué pasa? Que esto lleva tiempo. Por eso es importante que si estás empezando conozcas el resto de métodos porque hay gente que necesita la pasta y no aguanta creando contenido porque tienes que crear durante el tiempo suficiente como para que empiecen a llegar los clientes y hay gente que no aguanta. Así que mírate ese vídeo y empieza a captar clientes desde ya. Y una vez has aprendido cómo captar, empieza a escalar. Automatiza los procesos, bien sea la captación orgánica, que yo haría orgánico en paralelo con la captación fría que te estoy explicando de este vídeo, automatiza esos procesos, sistematiza absolutamente todo y empieza a reinvertir compulsivamente para poder escalar. Sin reinversión no hay escala. Es el punto clave para conseguir hacer crecer tu negocio. O reinviertes o no creces. Hay gente que en cuanto empieza a ganar un poco de pasta, se la funde. Si haces eso, tu negocio no va a avanzar. Y sé que es una putada porque en cuanto empieces a ver dinero, lo que te van a dar ganas es de gastártelo. Lo que tienes que hacer es seguir invirtiendo. En la medida en que seas capaz de hacer esto, tus ingresos se dispararán. Si no eres capaz, te lo gastarás y te quedarás estancado. Y así es como se lleva un negocio de una idea a un negocio millonario. Son los pasos resumidos. Si quieres profundizar en todo esto, recuerda que tienes un montón de vídeos explicando cada uno de estos pasos en el canal para seguir aprendiendo mucho más. Y si quieres seguir aprendiendo, también tienes mi libro, Método Billionaire, que hemos publicado con el Grupo Planeta. Está en el mundo entero, en todas las librerías. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.